Juan Carlos Cassinelli, como ministro de Comercio Exterior, negoció el acuerdo de preferencias comerciales recíprocas con la Unión Europea, comprador principal de nuestras exportaciones no petroleras. El único acuerdo comercial de real importancia en una década. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El Servicio Nacional de Aduanas acaba de crear una tasa por servicios de verificación sobre el comercio exterior y de anunciar un alza a los aranceles de importación hasta el techo permitido por la OMC sobre los aranceles consolidados. No es una sobretasa sobre el techo como las que hubo hasta junio, pero ¿se afecta la relación con socios comerciales como la Unión Europea, por ejemplo? Sí, efectivamente, muchas gracias por la entrevista. Nosotros estamos en un contexto donde salimos efectivamente de una preocupación que había con socios comerciales como la Unión Europea, con un acuerdo en plena vigencia, donde establecimos un compromiso de liberar las salvaguardias, como en efecto se cumplió. Y esas tuvieron su cometido en su momento. Cuando usted incorpora una tasa aduanera, usted está ocasionando lo que se llama un irritante comercial. Puede tener un legítimo derecho, pero al final lo que busca la comunidad internacional y los socios comerciales es saber cuál es el efecto y la causa también que usted incorpora en eso. Le doy el ejemplo preciso. La tasa aduanera se anuncia con la finalidad de mejorar, de soportar, de robustecer el servicio de control aduanero. Esa justificación no es muy bien aceptada. Y lo segundo, se habla de tasas, se habla de 10 centavos, pero solamente días después se anuncia una fórmula de cálculo donde todavía se están ajustando para las más de 8.000 partidas determinados temas. Entonces, al no haber claridad, surge la comunicación de la Unión Europea pidiendo aquello, surge la comunicación de los Estados Unidos, proveedores principales de bienes importados, también pidiendo aclaraciones, surge la comunicación de la Comunidad Andina de Naciones en igual sentido. O sea que se irrita la relación. A fin de año, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, incluyendo petróleo, debe renovar el SGP, su sistema unilateral de preferencias arancelarias que beneficia a 300 productos de exportación del Ecuador. Y siendo unilateral el sistema, no exige reciprocidad, pero la tasa de control de aduanas y aranceles de importación más elevados a 375 líneas arancelarias. ¿Afecta también a los exportadores de Estados Unidos? Por supuesto que afecta, pero es más grave, don Alfredo. Afecta porque usted anuncia que va a llevar al techo 375 partidas arancelarias, pero no indica cuáles son. Y entonces los socios comerciales quieren saber, y efectivamente posiblemente así sea, si partidas relacionadas con la exportación de sus productos están incluidas ahí, de tal forma que se da nuevamente, a más de la tasa, un segundo irritante, una expectativa de... Pero se supone que sí van a estar porque como son los principales exportadores, obviamente serán esos productos para poder obtener la recaudación que quiere el gobierno. Sí, se lo voy a poner de otra manera. Si usted está buscando renovar preferencias, a usted no le toca renovarlas, pero dar condiciones para que haya una decisión favorable de renovación de preferencias arancelarias con los Estados Unidos, el SGP, de cara a diciembre, lo que debe hacer el Ecuador es bajar los irritantes o por lo menos discutirlos en debida forma. Nosotros, cuando resolvimos el problema con la Comunidad Europea, al mismo tiempo se bajaron aproximadamente un 50% de irritantes con los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que vemos en los últimos meses? La tasa aduanera más el no haber puesto en consideración el Tratado de Protección de Inversiones, un nuevo texto para discusión, aquel que se enunció en mayo de este año, más el tema del anuncio de la subida de los techos arancelarios, la no presencia de un embajador en los Estados Unidos para que sea un interlocutor permanente, hace que usted puede tener un ministro de Comercio Exterior como el ministro Campana, que asista ante las autoridades de comercio de los Estados Unidos a pedir la renovación de preferencias.
pero usted no puede hacer una gestión aislada. Usted requiere, como ministro de Comercio, tener primero una decisión política, tener una Cancillería actuando en conjunto y además una serie de instituciones también actuando con la finalidad de tratar y abordar los irritantes para tener buenas condiciones hacia su pretensión de renovar preferencias en diciembre. Sí, pues porque el asunto es que con Estados Unidos, además, no tenemos embajador. Y al gobierno se le ocurrió nombrar a Alexis Mera, acusado en Estados Unidos por Chevron, cuando el secretario de Estado o canciller de Estados Unidos actual fue presidente del ejecutivo de Chevron. Además, el proyecto urgente elimina a los burós de crédito y el principal es la firma de Estados Unidos Unifax, aparte de la denuncia del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Entonces, todo eso afecta también a las relaciones con Estados Unidos. Sería hora ya de nombrar a un embajador que prepare, por ejemplo, una visita del presidente de la República a Washington. Hace muchos años que no hay eso por parte del Ecuador. Algunos países socialistas como el Brasil, Lula mismo estuvo en Washington. Mire, puede usted usar distintos mecanismos. Yo considero que el tema, lastimosamente, de las preferencias arancelarias no se van a alcanzar a renovar de parte de los Estados Unidos hasta diciembre. Ni siquiera conozco que haya un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos para ese cometido, no solamente para el Ecuador, sino para más de 120 países que están en igual situación. Independientemente del tema político, siempre he sido pragmático y lo que considero es, primero, la urgencia de señalar un embajador que apoya al ministro de Comercio Exterior en sus gestiones ante el USTR, para, si bien es cierto, tal vez no lograr hacerlo hasta diciembre, para que lo más pronto, en los primeros meses del próximo año, se pueda tener este objetivo. Pero ojo, don Alfredo, adicionalmente, por eso hablo que este es un trabajo en conjunto, el frente económico del gobierno tiene que prever el impacto que puede tener la no renovación oportuna de estas preferencias y tratar de darle algún paliativo. Más aún, cuando en la proforma presupuestaria vemos que se ha eliminado el drawback. Vemos que los certificados de abono tributario que fueron creados con la finalidad de reemplazar el ATPDA y la salida de esos Estados Unidos, tampoco se lo ha considerado porque así ha indicado el propio ministro de Finanzas que no va a haber CATS. Y entonces esa preocupación que tiene el sector exportador de aproximadamente 390 millones de dólares en productos que entran con el beneficio del SGP a los Estados Unidos, debe ya abordársela y con decisión tratársela para tener un mecanismo que en esta ocasión sí se constituye en un plan B. El Tratado de Concesiones Arancelarias Recíprocas con la Unión Europea marcó un momento que debía convertirse en histórico en las relaciones internacionales del Ecuador, en el sentido de terminar una década de aislamiento de nuestros principales socios comerciales. Viendo el desarrollo asombroso de China desde su inserción plena en la comunidad internacional y en la política de mercado, ¿debe el Ecuador seguir ese ejemplo? Hay que tener mucho cuidado con el tema de cuántos acuerdos o cuántos tratados usted tiene que celebrar, don Alfredo. Yo sostengo que la política comercial internacional no mide su éxito en función de los acuerdos o tratados que se tengan, sino del contenido de los acuerdos o tratados. La economía ecuatoriana es sumamente sensible. Yo no digo que no hay que abrirse a discutir, pero hay que tener mucha cautela. El acuerdo comercial con la Unión Europea en esos 10 años que demandó tratarlo y por suerte llegar a tiempo con una solución efectiva, tiene la posibilidad de que el Ecuador hoy exporta el 100% de sus productos prácticamente sin arancel a la Unión Europea, pero importa una serie de productos precautelando producción local. Es eso de lo que se tiene que tratar. Cuando hablamos con China, en calidad de ministro de Comercio Exterior, China un poco proponía un tratado de libre comercio entre Ecuador y China. Pero imagínese usted que el Ecuador exporte todo a China con cero arancel y se vea obligado a importar de China todo con cero arancel. ¿Qué producción, qué productividad, qué inicio de industria, qué economía? Claro, lo importante es la negociación de los tratados, el contenido de los tratados. El contenido es fundamental. Y no solamente el tratado como un concepto genérico. Juan Carlos Cassinelli, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Wendy.